Me gustaría saber claramente qué carajos está haciendo Carlo Ancelotti con su vida. Sí, así como lo escuchan, no sé si es que yo entiendo muy poco de fútbol y Ancelotti es una especie de genio incomprendido. Seguramente vaya por ahí la cosa y yo sea un completo anormal, ignorante. Pero lo que había pasado es vergonzoso. Es vergonzoso en muchos aspectos. No me malinterpreten. Entiendo perfectamente las circunstancias de una plantilla que hoy llega sin Tchouaméni, sin Militao, sin Álava, sin Courtois, sin Vinicius que se cae a última hora. Se me escapará algún otro importante, pero son fútbol y sin Tchouaméni, por supuesto, que bueno, gracias a nuestros amigos del arbitraje también se perdió el partido. Como les estoy diciendo, entiendo las circunstancias que perfectamente todos estos futbolistas que les acabo de mencionar podrían ser titulares del equipo, es decir, puedes tener perfectamente la mitad del equipo titular o el equipo que va a estar disputando los partidos de marzo, abril, mayo, totalmente titulares están lesionados, pero una cosa no quita la otra. Y el Real Madrid ha hecho un muy buen partido hasta que el Mister Ancelotti ha lanzado su ancelotada, ha decidido echarle mano al equipo, un equipo que estaba funcionando relativamente bien, con algunos desajustes, sobre todo en los juegos aéreos, pero lo que les estaba diciendo al principio del video, que alguien me explique a mí cómo Carlo Ancelotti, los últimos 15, 10, no sé cuántos minutos fueron los últimos minutos del partido, deja en el centro del campo a Modric, a Kroos, a Ceballos, contra un equipo que lo que seguramente mejor sabe es correr a la espalda, contra un equipo que uno de sus fuertes, una de sus fortalezas es el juego aéreo, y teniendo en cuenta la defensa que tuviste que improvisar con Carvajal de central, con Nacho de central, que ya es un drama decirlo, pese a que sea su posición natural, con un Ferland Mendy que bueno, nos pone los nervios de punta cada vez que toca la pelota, y con un Lucas Vázquez que bueno, es otro drama en muchos aspectos, aunque hoy no estaba del todo errático. Creo que es un drama como lateral derecho. Que alguien me explique cómo Ancelotti hace eso y termina regalándole los 2 puntos, en este caso un punto al Atlético, otro punto que se va al aire. Una jornada que hemos vivido, una ancelotada que teníamos rato que no la veíamos, porque teníamos la oportunidad de colocarnos a un 4 puntos y la oportunidad del siguiente fin de semana colocarnos a 7 puntos del segundo, que es el Girona. Y bueno, Ancelotti ha decidido que no, que a él le gusta un poquito más la intensidad, la tensión. No me enredo más porque llevo 2 minutos, casi 3 minutos hablando. Vamos a tirar la intro y analizamos el partido que hemos empatado contra el Patético en el Bernabéu. Damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar juntos esos puntos que acabamos de dejarnos en el Bernabéu, que me jode muchísimo porque creo que era una oportunidad de colocar a estos sinvergüenzas en su sitio. Creo que era una oportunidad importante para dar un golpe serio sobre la mesa, y creo que era un importante partido en cuanto a lo anímico, aunque es cierto que el Real Madrid casi no le afecta a este tipo de cosas. El Madrid puede perder 3 partidos seguidos y después va y te gana la Champions, pero creo que era importante el partido de hoy. Sin embargo, pues no se ha cumplido el objetivo, que era ganar en el Bernabéu, un equipo que bueno, básicamente le hemos ganado un solo partido de 4 en lo que va de temporada. Incluso no le hemos ganado en 90 minutos, porque el partido que le ganamos en la prórroga. Es una cosa impresionante como Ancelotti se pone a inventar cosas contra el Atlético de Madrid, le terminan saliendo extremadamente mal, porque para mí el partido que ganamos tampoco es que haya sido una brillantez de Ancelotti, ha sido puro ímpetu Real Madrid para sacar ese resultado de la Supercopa. Evidentemente perdimos el primero en la liga, que evidentemente también hubo un amaño arbitral, demasiadas cosas, hay demasiadas cosas que me tienen absolutamente loco. Empezamos con un 11 improvisado en el que termina, por supuesto, cayéndose Rudiger, en el que sabía que no contábamos con Tchouaméni, y en el que finalmente, por un aparente problema en la cervical, Vinicius también termina cayéndose, termina dejándole su lugar a Brahim. En la prensa se estaba diciendo que iba a jugar José Lu, termina entrando Brahim Díaz. Una defensa improvisadísima con 3 laterales, Mendy. Bueno, Lucas es un extremo, o sea, imagínate, entramos a jugar contra un equipo
que lo único que sabe hacer es correr y su potencial máximo seguramente es el juego aéreo, con todos de los jugadores de una estatura bastante baja y un Ferland Mendy que bueno, no es que tampoco sea muy bueno en los juegos aéreos. Un extremo, dos laterales y un central que parece que jugara en el patio de su casa, que es Nacho, y termina siendo seguramente el segundo máximo responsable del gol del Real Madrid. No sé qué decirles, pero bueno, hemos empezado el partido con esta gente y el Madrid ha prácticamente dominado la primera parte a su acomodo. Ha terminado sufriendo en un par de ocasiones ahí, todo era juego aéreo. Lo único que tenía el Atlético para medio hacerle daño al Real Madrid era por el juego aéreo. Era evidente que eso iban a intentar atacarlo. Sabía el Cholo y los jugadores del Atlético que ellos, siendo tan fuertes por el aire y el Real Madrid con tantas debilidades de esta defensa improvisada, era muy clave que iban a atacar por allí. Para mí, un partido bastante flojo del Atlético, en el que no se vio como en otros derbis esa pasión. Fue bastante aburrido en muchos aspectos porque el Real Madrid iba contra el muro que tenía Simeone, que tenía como 8 jugadores defendiendo más Oblak, y el Real Madrid pues ahí con algunas chispazos de Brahim, que para mí ha sido seguramente el mejor del partido hasta que lo termina sacando, y que para mí Ancelotti termina regalando el partido en ese momento. Creo que el primer tiempo ha estado bastante bien, Brahim ha sido el mejor, termina marcando un gol ahí con bastante fortuna, pero bueno, evidentemente con habilidad que tiene este chico y que seguramente cada vez que puede queda evidenciado. Primer tiempo que hemos resuelto de manera correcta. Me imagino que Simeone en el descanso les ha dicho hay que atacarlos por el aire porque es lo primero que han hecho. Han salido inmediatamente a buscar los corners, sacar un corner ahí en los primeros 5 minutos del segundo tiempo y termina marcando un gol que va a traer polémica. Que va a traer polémica porque evidentemente el patético termina marcando un gol en el que terminan colocando o anulándolo por un fuera de juego que creo que era de Saúl. Termina cabeceando Savic, pero Saúl termina obstruyendo a este amigo, a Andriy Lunin. En primera instancia seguramente nadie se había dado cuenta, pero efectivamente el fuera de juego posicional, porque termina, no interfiere con la trayectoria del balón, pero sí contra la oposición que pudo haber tenido Lunin en detener ese balón. Para mí está claramente obstruyéndolo y está bien anulado el gol. Es cierto que también hubo polémica, hubieron seguramente 3 faltas, las voy a colocar por aquí, que pudieron haber sido penaltis claros sobre el Real Madrid. El de Lucas me parece muy riguroso. Creo que es ese penalti que llaman fronterizo, en el que, bueno, tal vez si no te lo pitan no pasa nada, como yo creo que de verdad no es tampoco escandaloso. Pero como si te lo pitan, también te lo tienes que tragar porque ahí el tipo deja la pierna. Creo que el Lucas busca más el contacto, pero yo creo que el de Bellingham es exagerado. Savic no tiene ninguna opción de ir por el balón y termina con el hombro tumbando a Jude Bellingham en un momento en el que, bueno, el árbitro no decidió hacer absolutamente nada. Un robo increíble lo de ese penalti, otro más semana tras semana. Ahora van a hablar del gol que le anularon a Savic, que para mí está bien anulado. Y repito, los otros penaltis no me parecieron tan bestias como el que terminan empujando a Jude Bellingham, Savic, de una manera horrorosa. Pero bueno, creo que Ancelotti termina, como les digo, cagando el partido sobre el final. Sé que nos quedamos sin delantero, nos quedamos con 5 centrocampistas y Joselu. El único que parecía intentar liquidar el partido era Valverde, con algún cambio de ritmo. Camavinga también intentaba acelerar, lo que seguramente desesperó a muchísima gente, y realmente no se protegió el resultado en muchos minutos. Pero creo que lo que termina dinamitando todo esto es que este hombre, en primera instancia, en vez de sacar a Rodrigo, que estaba haciendo un partido horrible, saca a Brahim, que era el único que le estaba generando cierto estrés o preocupación a la saga del Atlético, para dar entrada a Joselu, que se ha paseado por el campo. Ha tenido ahí 2 jugadas para marcar. Savic le ha sacado una muy bien, la otra se la ha terminado rebotando a Bitzel. Y pues nada, no ha hecho absolutamente nada Joselu, no creo que sea culpa de él. Es un delantero que sabemos lo que puede ofrecer y bueno, ha tenido 2 que los defensores del Atlético han estado bastante bien. La verdad es que es increíble lo de Ancelotti, ese cambio de Brahim. Yo no lo entendí, era el único que estaba agitando el partido. Incluso se va ovacionado por el Bernabéu de una manera impresionante. Después coloca a Luka Modric creo que Bellingham, por Rodrigo, saca a Rodrigo, que tampoco es que estaba haciendo el partido de su vida, pero evidentemente es un delantero
que tiene habilidades y de hecho Rodrigo también ha tenido una en la que se quedó prácticamente mano a mano con Oblak, se la termina pegando a Oblak porque se la termina pegando, el disparo es totalmente frontal, teniendo a Bellingham por un lado totalmente desmarcado. No ha sido un gran partido de Rodrigo, tampoco me parece acertado el cambio de Modric por Rodrigo, pero el otro que termina dinamitando esto creo que es el de Dani Ceballos. Como les estaba diciendo, ¿cómo es posible que te quedes con este centro del campo? Ceballos, Modric y Kroos para tener atrás a Carvajal, a Nacho, a Lucas Vázquez y a Ferland Mendy, que para mí había estado bien el 1 para 1, había tenido 2 o 3 de esas jugadas mendianas donde son temerarios los controles y de hecho termina casi regalando un gol espectacular que iba a ser Griezmann de taquito, pero termina parando bien Lunin, que también ha hecho un buen partido, ha tenido 2 o 3 paradas interesantes. Y bueno, Mendy, pues creo que ha estado el que ha estado un poco mejor en esa saga. El Madrid había hecho un partido decente teniendo en cuenta las bajas y termina prácticamente regalando esos puntos sobre el final gracias a Ancelotti, gracias también a esa defensa de esa jugada que no se puede ir tan blandengue por la vida. Lo siento muchísimo, pero en esa jugada, ¿cómo es posible que hayan 2 cabezazos en el que Memphis Depay solo, tranquilo, termina cabeceando? Creo que Camavinga termina regalando el balón ahí, no recuerdo bien. Y después vemos cómo claramente Marcos Llorente entre Carvajal y Nacho termina rematando lo de Carvajal, pero no es que Carvajal es un lateral que ha estado ahí, creo que ha hecho un partido bastante digno para no ser central y jugar ahí. Creo que la única vez que yo vi jugar a Carvajal ahí fue en la temporada que ganamos la Champions, en la que vimos claramente contra un Chelsea que tuvo contra el Chelsea en el Bernabéu, aquella remontada del 0-3 que tuvo que jugar Carvajal de central. Así que yo creo que no hay que achacar mucho esto. Lo de Nacho es increíble y pensar que al final de la temporada, de la temporada pasada, ya iba a empezar esta, Nacho se filtró que tenía ganas, se pensaba en marcharse porque quería ser titular, pero bueno, estamos viendo que cada vez que es titular como que el mejor desempeño de Nacho es cuando le toca hacer salvavidas, porque de resto es que la temporada de Nacho es impresionante y lamentable, pero bueno, esto también es cierto que el Real Madrid pudo haber traído un central en invierno, aunque sea cedido, si no te querías comprometer. Seguramente una sesión de Varane nos hubiera resultado ahí a todos, porque es un futbolista con una experiencia y que conoce el club. Y bueno, eso también habrá que mirarlo, porque hay que mirar absolutamente todo. Trato de ser lo más crítico posible. La directiva hizo mal no fichando un central en invierno. Estamos pagando los platos rotos justo ahora, porque así hubiera estado Tchouaméni, tal vez esto igual hubiera pasado, porque no se trata de un solo futbolista, son futbolistas que no están acostumbrados a ciertas posiciones y pues les queda evidenciado. Y por lo de Nacho, triste y lamentable, y lástima porque le tengo mucho aprecio y mucho cariño, pero es que Nacho está para jugar en el Alcorcón, lo siento demasiado. No quiero seguir hablando porque puedo decir una cantidad de barbaridades que la verdad es que no me apetece y después uno dice, pero ¿qué acabo de decir? Pero lo cierto es eso. Hemos regalado la oportunidad de estar ahí muy cómodos en liga y de afrontar un poco más tranquilo todos estos partidos. Ahora hay que ir con el cuchillo entre los dientes contra el Girona. Es lo único que nos queda. Se mantiene líder el Real Madrid, pero repito, perdemos una oportunidad por negligencia de la directiva de no fichar un central, aunque sea cedido en el pasado mercado invernal que cerró hace 3 días. Negligencia de Ancelotti en el manejo del partido y negligencia de algunos jugadores que la verdad es que están para regalárselos al Heerenveen holandés. No me enredo mucho más, espero saber sus opiniones. Bueno, levantar cabeza porque todavía seguimos líderes y bueno, viene el tramo importante de la temporada, pero es que esto es imposible no calentarse con partidos como el de hoy. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.